¿Alguna vez has sentido que tu paciencia se escapa al escuchar un comentario de alguien o al presenciar una actitud con la que no estás de acuerdo? Es como si tu día se terminara ahí. La situación no se queda solo afuera, cambia tu estado emocional, arruina tu día y eso es frustrante. Pero, ¿y si existe una clave para no perder el control? Los estoicos ya tenían claridad sobre esto. Nadie tiene el poder de cambiar la forma en que te sientes, a menos que tú lo permitas. Piensa en la sensación de mantener la calma, independientemente de lo que ocurra. Imagina pasar todo tu día con tanta paz que ni siquiera las mismas personas o los mismos imprevistos logren interferir en tu equilibrio. Esto no depende del comportamiento de los demás. No tiene que ver con frialdad, ni con fingir que todo está bien. Tiene que ver con claridad. Es lo que ocurre cuando aprendes a dominar tus emociones. Eso es exactamente lo que vas a desarrollar aquí. A lo largo de este video, vas a ver 10 prácticas basadas en el estoicismo que te muestran cómo dejar de reaccionar por impulso y mantener el control, incluso cuando el entorno no ayuda. Vas a aprender a no entrar en discusiones que no llevan a nada, a no absorber todo lo que escuchas, a proteger tu tiempo, tu energía y tu paz. Y sobre todo, a liberarte de los rencores que te drenan. Si quieres dejar de irritarte por cualquier cosa, comenta: yo elijo mi paz. Parece que son los demás los que te sacan de quicio. Es cuánto sigues reaccionando a eso después. Y es exactamente ese ciclo el que vas a aprender a interrumpir aquí. Vamos a empezar. Código 1. No necesitas tener siempre la razón. ¿Alguna vez entraste en una conversación simple y, sin darte cuenta, se convirtió en una disputa? No porque el tema fuera importante, sino porque, en algún momento, pasó a ser sobre quién tenía la razón. Durante la conversación, probablemente sentiste la necesidad de probar tu punto, como si eso fuera lo único que importara. Tener la razón todo el tiempo, muchas veces, está ligado a una inseguridad interna, como si ser contradicho amenazara nuestra identidad. Pero, ¿y si, en lugar de insistir en tu opinión, buscaras entender al otro, abriendo espacio para nuevas ideas? No toda conversación necesita un ganador. Algunas solo necesitan madurez para no convertirse en conflicto. ¿Tener la razón vale más que tener paz? Cuando entras en una conversación para ganar, creas tensión, desgastas el ambiente y perjudicas tus relaciones. Al contrario, cuando eliges no aferrarte a ser el único que tiene la razón, surge una sensación de alivio y paz interior, porque dejas de tratar cada conversación como una prueba de validación personal. Piensa en esto. Alguien interpreta algo que dijiste de forma equivocada y te responde de manera incómoda. La necesidad de corregir, explicar y probar tu punto aparece de inmediato. Pero no toda interpretación equivocada necesita ser corregida con la misma intensidad. Aquí tienes un ejemplo simple. Estás conversando con alguien cercano y la persona insiste en una idea que sabes que no tiene sentido. En lugar de entrar en un enfrentamiento para probar que está equivocada, respondes con calma: entiendo lo que quisiste decir y lo respeto. Y sigues, sin convertir eso en una disputa. Ese tipo de postura no te disminuye, te da control. Como dijo Lao Tzu, quien se aferra demasiado a sus propias opiniones nunca evoluciona. Abandonar la necesidad de tener la razón no es renunciar a tus principios. Es saber elegir tus batallas de forma inteligente, entender cuándo vale la pena sostener un punto y cuándo sostener tu paz es más inteligente. Con el tiempo, te das cuenta de que soltar la obsesión por tener la razón trae ligereza. Ya no sientes la obligación de responder todo, corregir todo, probar todo. Al final, dejas de intentar controlar cada conversación porque aprendiste a elegir la paz en lugar del orgullo. Recuerda, la verdadera fuerza no está en ganar discusiones, sino en saber cómo posicionarte en ellas, sin perder el control de ti mismo.
Y la prueba real va a ocurrir la próxima vez que aparezca la necesidad de probar algo. Es en ese momento cuando necesitas pausar y preguntarte, ¿esto realmente necesita resolverse o solo necesita ser dejado de lado? ¿Tener la razón trae felicidad o solo alimenta el impulso de tener la razón? La vida no se trata de tener la razón todo el tiempo. Se trata de no perderte intentando probarlo. Empieza a ignorar esa necesidad desde ahora. Y si esto tuvo sentido para ti, comenta, prefiero mi paz. Porque esa elección, repetida en los pequeños momentos, es lo que construye una mente más fuerte que cualquier discusión. Código 2. Siempre has tenido el control. Entiende esto. Imagina un día común. Estás tranquilo, en el sofá, resolviendo tus cosas, la mente en orden, el ritmo bajo control. Y entonces, sin aviso, alguien dice algo que te atraviesa. No es suficiente para destruir el día, pero es lo bastante para cambiar tu estado. Tu paz se interrumpe y una ola de frustración o de rabia empieza a crecer. Piensas, ¿por qué esa persona arruinó mi día? Pero la verdad es más directa que eso. Nadie entra en tu estado emocional sin encontrar una puerta abierta. Tú tienes y siempre has tenido el control sobre tus reacciones. Ese momento de frustración es apenas una elección. Lo que la otra persona dice o hace puede ser un estímulo, pero no es una orden. No existe un botón externo que funcione sin tu consentimiento. El mundo siempre va a traer desafíos, eso no cambia, pero la forma en que respondes es lo que define si eso se convierte en un problema o apenas en un acontecimiento. La verdadera fuerza viene de adentro, de tu capacidad de controlar tus emociones. No está en evitar situaciones, sino en no convertirte en rehén de ellas. Ahora, imagina estar en una ciudad ruidosa, con carros pitando y personas hablando fuerte. El ruido está ahí, constante, inevitable, pero no puede invadir tu espacio personal. Es como usar audífonos con cancelación de ruido. El sonido existe, pero tú no le entregas tu atención. No dejas que afecte tu paz interior. El ambiente sigue siendo el mismo, pero tu experiencia cambia completamente. Esa es la esencia de dominar tus reacciones. No controlar el mundo, sino filtrar lo que entra. La tranquilidad no viene de la ausencia de ruido, viene de tu capacidad de no transformar todo ruido en conflicto interno. Entre el estímulo y tu respuesta existe un espacio. Y es en ese espacio donde la mayoría de las personas falla, porque reacciona antes de darse cuenta de que podía elegir. Es en ese espacio donde está tu poder. La verdadera libertad está en cómo decides reaccionar. Eso es autocontrol. Elegir la calma en lugar de la rabia, la comprensión en lugar de la impulsividad. Por ejemplo, cuando alguien te cierra el paso en el tráfico, la reacción inmediata aparece, llega rápida, casi lista. Pero, ¿y si, en lugar de seguir ese impulso, creas un pequeño retraso? Un segundo ya cambia todo, porque en ese segundo dejas de reaccionar y empiezas a decidir. Piensa también en un compañero de trabajo que desvaloriza tus ideas. Podrías cargar con eso todo el día, revivir esa situación durante días, pero ¿qué pasa si interrumpes ese ciclo y preguntas, ¿esto es sobre mí o sobre su estado? Ese momento de reflexión te devuelve el control, porque no todo lo que llega a ti merece quedarse en ti. Muchas veces, la reacción de los demás dice más sobre ellos que sobre ti. Y cuando entiendes eso, dejas de absorber lo que no necesitas cargar. Pensar de esa forma no significa ignorar lo que sientes. Rabia, frustración, decepción, todo eso es natural. Todas esas son emociones que te hacen humano. El error no es sentir, es obedecer automáticamente a lo que sientes. Cada emoción es una señal, no una orden. Una manera simple de entrenar esto es pausar cuando algo te activa. Pregúntate,
¿qué estoy sintiendo ahora? Cuando nombras la emoción, desaceleras inmediatamente la reacción. Después, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Esto ocurrió de verdad? ¿O fue la forma en que lo interpreté? Y por último, elige tu respuesta, no la más rápida, la más consciente. Imagina vivir sin permitir que cualquier persona altere tu estado interno con facilidad. El comentario, el imprevisto, el comportamiento del otro siguen existiendo, pero dejan de tener acceso directo a ti. Tienes dos opciones: dejar que los demás definan cómo te sientes o asumir esa responsabilidad. Y cuando asumes eso, dejas de ser arrastrado por el mundo y empiezas a posicionarte frente a él. La próxima vez que algo intente sacarte de tu eje, recuerda, el comportamiento del otro no controla tu paz. Lo que la controla es la forma en que respondes. Y es en esa elección, repetida todos los días, donde construyes una mente estable, una presencia firme y una vida que no depende del ánimo de los demás para mantenerse en equilibrio. Código 3. El silencio que responde. ¿Alguna vez has recibido una provocación y en ese mismo instante has sentido que tu cuerpo reacciona antes incluso de pensar? El calor sube, el corazón se acelera y las ganas de responder aparecen casi de forma automática. No porque quieras discutir, sino porque parece que quedarse en silencio es aceptar eso. Pero, ¿alguna vez has pensado en simplemente no decir nada? No toda provocación necesita una respuesta, y la mayoría de las veces responder es exactamente lo que mantiene la situación viva. El silencio, al contrario de lo que parece, no es ausencia de respuesta. Es una forma de dominio, no sobre el otro, sino sobre ti mismo. Cuando eliges no reaccionar, no te estás omitiendo ni retrocediendo. Te estás negando a entrar en un estado que no representa quien quieres ser. Hay fuerza en no ceder al impulso inmediato. Hay madurez en no convertir toda provocación en confrontación. Y sobre todo, hay respeto propio en no necesitar justificarse ante cada ataque. Imagina una situación simple. Alguien intenta humillarte públicamente. Puedes reaccionar, entrar en la discusión y perder tu energía, o puedes optar por el silencio. Cuando entras en la discusión, la conversación deja de ser sobre lo que se dijo y pasa a ser sobre quién reacciona mejor ante la provocación. Y ahí nadie gana. Ahora, cuando eliges no reaccionar en ese momento, la dinámica pierde fuerza, no porque el otro se detuvo, sino porque tú no alimentaste. La provocación se debilita cuando no encuentra continuidad. No todo irrespeto necesita una respuesta inmediata. Algunos solo necesitan no ser sostenidos. El silencio no lo resuelve todo, pero evita que conviertas un momento incómodo en algo más grande de lo que necesitaba ser. Y, principalmente, protege tu energía. ¿Cuántas veces has salido de una discusión pensando, yo ni siquiera tenía que haber entrado en esto? No fue lo que dijeron lo que más te desgastó, fue cuánto te involucraste después. El silencio entra exactamente ahí. No como una fuga, sino como control sobre el momento en el que decides actuar. Si es necesario responder, respondes después, con más claridad, menos impulso, más control. Pero responder en el momento, solo porque el otro provocó, te coloca dentro de un ritmo que no es el tuyo. La próxima vez que alguien intente provocarte, antes de responder, pregúntate, ¿esto necesita una respuesta ahora o solo parece urgente porque me afectó? No toda urgencia emocional exige acción inmediata. El silencio no se trata de dejar pasar, se trata de elegir cuándo vale la pena hablar. Y cuando entiendes esto no respondes menos, respondes mejor. Como enseñaron los estoicos, habla solo si tus palabras pueden mejorar la situación. Esto no significa reprimir lo que sientes,
sino elegir el momento correcto para expresarlo. Las palabras sin dirección solo amplían el ruido. ¿Cuántas veces te has arrepentido de algo dicho por impulso? El silencio evita ese tipo de desgaste porque crea espacio antes de la reacción. La próxima vez que alguien intente provocarte, pregúntate: ¿mi respuesta va a mejorar las cosas o solo va a hacer el ambiente más pesado? Al elegir el silencio, proteges tu paz y mantienes el control sobre ti. Porque al final no se trata de ganar la discusión, se trata de no perderte dentro de ella. Código 4. Deja de cargar con esa expectativa. ¿Ya creaste una expectativa simple sobre alguien y no se cumplió? Ni siquiera algo grande, solo lo mínimo que en tu cabeza tenía sentido. ¿Te has dado cuenta de cómo nos frustramos cuando esperamos que los demás actúen como nosotros y eso no pasa? La decepción aparece rápido y pensamos: ¿cómo pueden ser tan insensibles? Yo jamás haría eso. La verdad es que las personas actúan según sus propias vivencias, no según nuestras expectativas. Intentar controlar su comportamiento es como intentar atrapar el viento. Cuanto más intentas sostenerlo, más te das cuenta de que nunca estuvo en tus manos. Cada persona ve la vida desde sus propias creencias, heridas, límites y experiencias. Cuando alguien actúa de una manera que nos hiere, eso no siempre refleja quiénes somos. La mayoría de las veces es solo una reacción a lo que conoce, a lo que puede ofrecer, al nivel de conciencia que tiene en ese momento. Y aquí es donde la mayoría se queda atrapada, no en lo que pasó, sino en lo que esperaba que hubiera pasado. Intentar cambiar el comportamiento de los demás solo nos lleva a la frustración. En lugar de esperar que se ajusten a lo que queremos, es más saludable ver quiénes son, sin inventar una versión ideal para después decepcionarse con la real. Piensa en una situación simple. Envías un mensaje, algo normal, y la persona lo ve, pero no responde. Empiezas a llenar el silencio. ¿Me ignoró? ¿No le importa? ¿Lo hizo a propósito? Pero la verdad es que en ese momento no estás reaccionando al hecho. Estás reaccionando a la expectativa que creaste sobre él. Su comportamiento sigue siendo un reflejo de ella, no de ti. Cuando dejas de esperar que actúe dentro de lo que tú consideras correcto, el peso disminuye. La expectativa es discreta cuando nace, pero pesada cuando no se cumple. Como dijo William Shakespeare, las expectativas son la raíz de todo sufrimiento. Cuanto menos esperamos de los demás, más logramos proteger nuestra paz interna. Aquí tienes un ejercicio simple. Siempre que alguien te irrite, pregúntate: ¿qué esperaba que esta persona hiciera? Después, cuestiónate: ¿es realista esperar que actúe exactamente como yo? Esa pregunta cambia el enfoque. Sales de la frustración y entras en la claridad. En lugar de intentar cambiar el comportamiento del otro, enfócate en cómo puedes reaccionar con más serenidad, preservando tu equilibrio emocional. Porque tu respuesta todavía te pertenece, incluso cuando la actitud del otro no te pertenece. Imagina la libertad de dejar atrás todas esas expectativas. El maleducado en el tráfico, el amigo que te olvidó, el compañero de trabajo que no mostró consideración. Ninguno de ellos puede robar tu paz, a menos que tú entregues esa paz como pago. Cuando dejas de esperar que los demás actúen según tus deseos, recuperas el control sobre tus reacciones. Dejas de negociar tu estabilidad con algo que nunca estuvo bajo tu dominio. Aceptar esto no es tolerar actitudes tóxicas ni abandonar tus valores. Es entender que tu paz vale más que insistir en controlar lo que está fuera de tu alcance. La próxima vez que alguien te decepcione, respira profundo y recuerda: ellos están actuando como son, no como yo quisiera. Eso está fuera de mi control. Y al final, la elección de cómo reaccionar es tuya.
Al liberarte de las expectativas, conquistas no solo la libertad frente a las personas, sino también el alivio de un peso emocional que quizá llevabas desde hace mucho tiempo. Porque al final, no es el comportamiento de los demás lo que te desgasta, es la insistencia en esperar que sean diferentes de lo que son. Código 5. Transforma tu rabia en gratitud. Ya tuviste un día en el que nada parecía avanzar, todo saliendo del control. La rabia aparece rápido. Y junto con ella llega la sensación de que todo está más difícil de lo que debería. Ahora, ¿y si en lugar de seguir alimentando ese estado, cambiaras la dirección de tu atención? No para fingir que todo está bien, sino para no ampliar algo que ya te está desgastando. La gratitud entra exactamente ahí. Tiene el poder de suavizar la rabia y transformar incluso los momentos más desafiantes en oportunidades para encontrar calma. Y hay una verdad simple en esto. No podemos sentir rabia y gratitud al mismo tiempo. Cuando te conectas con lo positivo, la rabia pierde su impacto. No desaparece por magia, sino porque dejas de darle espacio para dominarlo todo. Todo aquello en lo que te enfocas se expande. De la misma forma en que pequeños gestos aumentan tu rabia, pequeños agradecimientos cambian tu energía. Cícero decía que la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Y eso tiene sentido, porque cuando ajustas el enfoque, también ajustas tu reacción. No se trata de negar lo que está mal. Se trata de no dejar que eso ocupe todo tu campo de visión. Piensa en un momento simple. Algo sale mal en tu día. Puedes seguir revisitando eso, repitiéndolo mentalmente, alimentando la incomodidad, o puedes interrumpir ese patrón antes de que se expanda. Cuando practicas gratitud, no solo apaga la rabia, sino que también fortalece tu paciencia, tu resiliencia y tu capacidad de enfocarte en lo que realmente importa. Es una herramienta siempre a tu alcance, simple y poderosa. La clave es convertir esto en un hábito. Cuando la rabia aparezca, toma un momento para respirar y pregúntate, con honestidad, ¿qué, a pesar de esto, todavía está en su lugar? Puede parecer pequeño, pero es exactamente este tipo de ajuste el que evita que toda tu energía se vaya hacia el mismo punto. Porque la rabia concentra, la gratitud distribuye, y eso cambia la forma en que atraviesas el día. Si alguien te critica, por ejemplo, la reacción inmediata puede ser de defensa o irritación, pero después del primer impacto existe una elección. ¿Vas a cargar con eso el resto del día o vas a decidir cuánto espacio merece ocupar? Esto no es aceptar el irrespeto. Es no convertir un momento malo en un estado continuo. Y en la práctica, esto exige entrenamiento. En medio de la incomodidad, necesitas preguntarte, ¿quiero seguir en este estado o quiero salir de él? La gratitud es una forma de salida, no perfecta, no automática, pero disponible. Y con el tiempo, eso cambia tu referencia interna. Dejas de reaccionar contra el mundo y empiezas a elegir dónde colocas tu energía. Porque al final, no es lo que pasa lo que define tu estado, es cuánto tiempo sostienes eso después. Prueba, al final de cada día, escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser algo muy simple, pero eso ayuda a mover tu enfoque hacia lo que sí está bien, incluso en los días en que el sol no aparece. La gratitud es una invitación a cambiar el enfoque de lo que falta hacia lo que ya tienes. No se trata de ignorar la rabia o la frustración, sino de decidir conscientemente mirar hacia aquello que te eleva y no hacia lo que te derrumba. Código 6. No entregues tu identidad a los demás. ¿Alguna vez mostraste algo que tenía sentido para ti y bastó un comentario para hacerte dudar de todo? Imagina un momento en el que compartes algo que realmente te motiva, algo que toca tu corazón. De repente,
alguien lanza una crítica negativa. Esa palabra inesperada corta el ambiente y tu confianza se desploma. ¿Pero por qué pasa eso? La razón es simple. Muchas veces le damos a otras personas el poder de definir cómo nos vemos. El problema no está solo en la crítica, está en cómo te afecta. Cuando dependes de la aprobación externa, cualquier opinión gana demasiado peso y, poco a poco, dejas de verte con tus propios criterios. El verdadero poder viene de adentro, y eso es lo que nos da confianza. Cuando alguien critica tu trabajo, la reacción inicial puede ser defenderte o desanimarte. Pero, ¿y si, en lugar de reaccionar de inmediato, creas un pequeño espacio antes de responder? Te permites considerar que eso es solo una opinión y no una definición sobre ti. Esa pausa cambia todo, porque te devuelve el control sobre lo que aceptas o no. No se trata de ignorar lo que se dijo, sino de separar lo que tiene sentido de lo que no merece ser cargado. No toda crítica tiene profundidad. Algunas son solo proyección, prisa o falta de cuidado. Es un ejercicio de paz interior, algo que los estoicos siempre enfatizaron. No se trata de controlar lo que llega hasta ti, se trata de elegir lo que permanece. Al hacer esa pausa, reafirmas quién eres realmente. No se trata de ser indiferente, se trata de no moldearte con cada opinión que aparece. Tu valor no cambia porque alguien no lo reconoció. Solo parece inestable cuando delegas la forma en que te ves. Cuando eres consciente de que tu valor viene de adentro, tu autoestima se fortalece. Como dijo Lao Tzu, si te importa demasiado lo que piensan los demás, te conviertes en su prisionero. Liberarte de la búsqueda constante de aprobación no significa ignorar a los demás. Significa dejar de dar el mismo peso a todas las voces. No toda opinión merece espacio dentro de ti. La próxima vez que alguien desafíe tu confianza, haz esa pausa. Pregúntate, ¿esto realmente define quién soy o es solo la forma en que esa persona ve el mundo? Esa simple pregunta es la clave para reconocer tu propia fuerza. La verdadera fuerza no está en evitar las críticas, sino en mantenerse firme incluso cuando aparecen. Cuando dejas de permitir que las palabras de los demás definan tu valor, algo se reorganiza por dentro. Dejas de reaccionar a cada comentario y comienzas a sostenerte con más consistencia. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas probar quién eres. Simplemente sigues siendo. Código 7. Toma tus límites en serio. ¿Alguna vez tenías el día lleno, todo planeado, y alguien apareció con una petición que no era urgente, pero terminó convirtiéndose en tu responsabilidad? ¿Qué sientes? Una frustración creciente, ¿cierto? Eso afecta tus planes y te preguntas, ¿por qué es tan difícil decir no? La respuesta es simple. Para proteger tu paz, necesitas límites. Sin ellos, permites que otros definan cómo gastas tu tiempo y tu energía. Decir sí todo el tiempo también significa decir no a lo que realmente importa para ti. Y con el tiempo, eso no pasa desapercibido, lo sientes. La gran lección aquí es, no puedes dar lo mejor a los demás si no cuidas de ti primero. Si te entregas sin considerar tu propia energía, la frustración y el agotamiento se vuelven inevitables. El límite no se trata de alejar a las personas, se trata de no alejarte de ti. Establecer límites es, antes que nada, un acto de respeto propio. No solo protegen tu paz mental, sino que también crean relaciones más equilibradas. Recuerda, cuando alguien cruza tus límites, la responsabilidad es tuya por no haberlos dejado claros. Las personas no tienen cómo adivinar hasta dónde pueden llegar. Si tú no defines, alguien define por ti. Definir límites es una forma de respeto, tanto para ti como para los demás. Por ejemplo, imagina que un amigo siempre te pide consejos hasta tarde en la noche. Incluso queriendo ayudar, eso empieza a consumir tu energía.
En lugar de acumular frustración, puedes decir, quiero escucharte, pero necesito descansar. ¿Podemos hablar mañana? Es firme, es claro y no rompe la relación. El respeto no está en decir sí a todo, está en ser verdadero sobre lo que puedes sostener. Como dijo Aristóteles, la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres, sino en hacer lo que debes. Si sientes dificultad para establecer límites, empieza con claridad y honestidad. Expresa tus necesidades de forma simple y directa. Las personas tienden a respetar más cuando saben exactamente lo que necesitas. Di, necesito un tiempo para mí después del trabajo, en lugar de reaccionar con acusaciones. La claridad evita desgaste. La indirecta solo prolonga el problema. Y después de definir tus límites, sé consistente. La consistencia muestra que realmente valoras tu tiempo y tu energía. Como dice el dicho, quien sabe cuándo detenerse, evita caer en trampas. Al respetar tus propios límites, reduces el estrés innecesario y comienzas a vivir con más equilibrio. Los límites no son barreras que alejan a las personas. Son estructuras que sostienen relaciones saludables. Cuando honras tus propios límites, recuperas tu energía y la diriges hacia lo que realmente importa. Porque al final, no es falta de tiempo, es falta de criterio sobre dónde lo estás poniendo. Recuerda, tu prioridad empieza en ti, en tu paz, en tu tiempo, en tu bienestar. Y cuando eso está claro, ya no necesitas justificarte tanto, solo necesitas respetarte. Código 8. Lapidación brutal. ¿Ya recibiste una crítica que te paralizó en el momento? No algo leve, sino directa, señalando exactamente dónde fallaste. Y por unos segundos, todo lo que pudiste pensar fue en defenderte. Es natural que la crítica cause incomodidad. Toca algo que aún estás construyendo, pero hay un punto que cambia todo. La crítica no duele solo por lo que dice, duele porque revela algo que aún no has resuelto completamente, y es exactamente por eso que puede ser una herramienta poderosa. En lugar de tratarla como un ataque, puedes tratarla como materia prima, no para aceptar todo, sino para extraer lo que te fortalece. Imagina que estás preparando una presentación importante, te dedicas, organizas todo, y entonces alguien señala fallas claras, falta de claridad, argumentos débiles, estructura confusa. La reacción inmediata es cerrarte, pero si sostienes unos segundos de incomodidad y te preguntas, ¿qué aquí es verdad?, cambias de posición. La crítica deja de ser confrontación y pasa a ser pulido. Porque nadie evoluciona siendo solo elogiado. El elogio mantiene, la crítica bien usada transforma. La crítica funciona como un espejo, pero no un espejo cómodo. Es ese que muestra lo que aún evitas mirar. Claro, no toda crítica tiene valor. Algunas vienen de frustración, proyección o incluso inseguridad de quien habla. Por eso, el punto de esta lección no es aceptar todo, es saber separar lo que tiene peso de lo que es solo ruido. Piénsalo así. Cuando alguien dice algo sobre ti, existen dos capas, el contenido y la intención. No siempre la intención es buena, pero a veces el contenido aún es útil y ahí es donde está la ganancia. Ahora imagina una situación más cercana. Alguien de tu familia critica tus decisiones de vida. El tono puede venir cargado, con juicio. La reacción automática sería cerrarte o reaccionar, pero hay otra posibilidad. No necesitas aceptar la forma para evaluar el contenido. Escuchas, filtras y decides sin convertir eso en confrontación, pero tampoco sin ignorarlo automáticamente. Como decía Epictetus, ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Y ser dueño de ti mismo incluye esto, no reaccionar a la crítica, sino decidir qué hacer con ella. Cuando escuches algo que te incomoda, en lugar de responder en el momento, sostén unos segundos más.
Ese pequeño espacio te saca de la defensa y te lleva al análisis. Después de eso, la pregunta es directa. ¿Esto tiene algo que puedo usar? Si lo tiene, mejoras. Si no lo tiene, sigues, sin cargar más de lo necesario. Manteniendo la calma y el control, transformas la crítica en un impulso para la evolución, en lugar de una barrera para la paz interior, porque el error no está en la crítica, está en rechazar todo o en absorber todo sin filtro. Lapidación brutal es eso. No es cómodo, no es ligero, pero es lo que te acerca a quien realmente puedes llegar a ser, una versión más fuerte y equilibrada. El crecimiento no ocurre donde ya eres bueno, ocurre exactamente donde aún te resistes a mirar. La crítica, cuando se enfrenta con serenidad, es una oportunidad. Acéptala con humildad, porque abrazar este proceso es el camino para desarrollar resiliencia y una conexión más profunda contigo mismo. Código 9. Sostén independencia psicológica. Ya dijiste algo con convicción y después de la reacción de alguien, empezaste a dudar de lo que tú mismo dijiste. Tal vez era una idea simple, una opinión, una elección personal, algo que tenía sentido para ti hasta encontrar crítica, ironía o indiferencia del otro lado, y de repente la firmeza que parecía tan clara empieza a debilitarse. No porque cambiaste de idea, sino porque permitiste que la reacción de alguien ocupara el lugar de tu autoconfianza. El dolor es real, esa sensación puede convertir tu autoconfianza en incertidumbre, pero detente un momento y reflexiona. ¿Por qué la reacción de los demás tiene tanto peso así? Todos ya caímos en la trampa de la aprobación, pero el problema no es querer ser aceptado, es cuando empiezas a usar la reacción de los demás como referencia para validarte. La verdadera libertad emocional surge cuando decides no someterte a lo que los demás piensan. Cada persona ve el mundo desde sus propias experiencias, límites e inseguridades. Lo que alguien dice sobre ti no llega neutro. Viene cargado de la forma en que esa persona interpreta el mundo. Cuando le das demasiada atención a eso, entregas el control de tus emociones y terminas dejando que los demás decidan tu vida por ti. Tu valor no está en discusión. No importa lo que digan o piensen sobre ti, tu valor personal es inquebrantable, eso es desapego. La independencia psicológica no es ignorarlo todo, es saber que no toda opinión merece influencia. En el momento en que te liberas de la necesidad de aprobación, empiezas a vivir de acuerdo con tu verdadera esencia. Por ejemplo, eliges algo que tiene sentido para ti, una ropa, una decisión, una idea. Estás bien con eso, pero alguien reacciona con ironía. No sé, puedes dejarte afectar porque consideras la posibilidad de que tenga razón o simplemente percibir que esa opinión no tiene el poder de disminuir tu felicidad. Esa es la clave del desapego. No dejar que lo que los demás piensan defina tu estado de ánimo. Como dijo Epictetus, si quieres mejorar, acepta ser considerado un tonto. Crecer exige sostener decisiones, incluso cuando no son validadas, porque en la práctica nadie vive tu vida más que tú. Si necesitas confirmación todo el tiempo, te bloqueas, porque siempre va a existir alguien que discrepe. Entonces, ¿cómo empezar a posicionarte mejor frente a esto? Cuando algo te afecte, pregúntate, ¿esto realmente tiene peso o solo me incomodó porque no fue lo que quería escuchar? Y más importante, ¿esa persona tiene base real para definir algo sobre mi vida? No toda opinión tiene autoridad, y tratarlas a todas como si la tuvieran es lo que te debilita. No toda opinión te afecta directamente, a veces es la duda que creaste después de ella. Sostener independencia psicológica es cerrar ese espacio, no con arrogancia, sino con claridad. Reafirma tus valores y enfócate en lo que realmente importa para ti. Tus decisiones
necesitan tener sentido para ti antes de tener sentido para los demás. Y cuando llegue una crítica, reconócela, pero no permitas que te consuma. Si tiene valor, ajustas. Si no tiene, sigues, sin cargar eso más de lo necesario. Imagina estas palabras como hojas cayendo en un río. Pasan sin dejar rastro. Recuerda, si buscas aprobación, serás prisionero de las personas. El riesgo al final no es ser criticado, es empezar a vivir intentando evitar cualquier crítica, y cuando eso ocurre, dejas de conducir tu vida y pasas a reaccionar a la mirada de los demás. La próxima vez que alguien te haga dudar de ti, pregúntate, ¿esto cambia quién soy o solo puso a prueba cuánto me sostengo? Elige ignorar lo que no importa, no te abandones para encajar en la opinión de alguien. Tu camino es único y no necesita ser dictado por opiniones pasajeras. Código 10. La técnica del desapego. Imagina que estás sosteniendo una brasa caliente, listo para lanzarla contra alguien que te hizo daño. Pero, mientras esperas el momento adecuado, la brasa quema tu mano. La rabia y el resentimiento son exactamente así. Te lastimas más al sostenerlos que la persona que causó tu dolor. Y cuanto más tiempo los sostienes, más profundo ese dolor se instala. La verdadera fuerza no está en sostener ese estado, está en darte cuenta de que seguir cargando eso no te protege, solo te ata. Soltar no es olvidar, no es pasar por encima de lo que ocurrió, es dejar de mantener vivo algo que ya pasó, pero que todavía ocupa espacio dentro de ti. Es quitar el peso emocional que te mantiene atado al pasado y crear espacio para vivir plenamente el presente. Piensa en algo que te hirió. ¿Cuánto tiempo ya has gastado volviendo a eso? Recreando la escena, imaginando respuestas, reviviendo. Soltar interrumpe eso, no porque resuelva lo que pasó, sino porque pone fin a cuánto sigues viviendo eso. Sostener la rabia es como beber veneno y esperar que el otro muera. Ahora imagina una situación concreta. Alguien en el trabajo usa una idea tuya y no te da crédito. Puedes pasar días atrapado en eso o puedes decidir que eso no va a ocupar más espacio del que ya ocupó. No por aceptar la actitud, sino por no permitir que siga consumiéndote. Tu valor no disminuye por eso, pero tu energía sí disminuye cuando insistes en cargarlo. Al liberar ese rencor, proteges tu paz y te enfocas en lo que realmente importa, tu crecimiento, tus oportunidades. Como dijo Lao Tzu, cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que puedo ser. Soltar también es eso, dejar atrás la necesidad de controlarlo todo, de exigir que todo ocurra como esperas, de sostener pensamientos que solo te desgastan. Es más que liberar rabia o resentimiento, es dejar atrás el perfeccionismo, el miedo al fracaso, la necesidad de controlar todo a nuestro alrededor. Es aceptar la vida con sus incertidumbres y descubrir la libertad en la aceptación. No es perder. Es dejar de insistir donde ya no hay retorno. Hay un punto importante aquí. Soltar no ocurre de una sola vez. Empieza cuando reconoces lo que estás sintiendo, sin fingir que no está ahí. Luego, cuando dejas de alimentar eso con nuevos pensamientos y, sobre todo, cuando decides dirigir tu atención al presente, porque el pasado solo sigue siendo pesado cuando sigues cargándolo. Soltar es una decisión tuya, no del otro. Al cambiar tu perspectiva, sientes el peso emocional desaparecer. Piénsalo como si estuvieras soltando un globo. Cuanto más lo sostienes, más resistencia hace. Pero al soltarlo, sube y tú te sientes más ligero. Marco Aurelio decía, no te perturbe lo que está fuera de tu control. Y al final, esa es la pregunta que lo resuelve. Esto vale el precio de tu paz, porque cada vez que sostienes algo así, estás pagando con tiempo, energía y claridad. Y cuanto más sueltas, más espacio creas. Espacio para pensar mejor, actuar mejor,
vivir con más ligereza. La verdadera fuerza no está en resistir todo el tiempo, está en saber cuándo dejar de sostener. Aprender esto no te convierte en alguien que ignora lo que siente, sino en alguien que no se pierde dentro de lo que siente.